Crónicas del señorío de los Luna Cornago. Historia de la iglesia de Valdeperillo, por Miguel Ángel Pascual Mayoral. Un buen día apareció por Valdeperillo Miguel Ángel Pascual, párroco de la ciudad de Badarán y Cárdenas, y pidió la llave de la iglesia. Se quedó maravillado de lo bien que tiene esta gente su iglesia y del trato recibido. A Miguel Ángel le gusta mucho la historia y decidió hacernos a Valdeperillo un regalo. Ha ido bajando al archivo diocesano de Calahorra y se ha estudiado los libros de fábrica de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. Y ha escrito este interesante libro sobre la parroquia de San Antón de Valdeperillo. El libro de fábrica, las cuentas parroquiales, que es el libro más antiguo que se conserva en la parroquia de Valdeperillo, comienza en el año 1604. Pero antes que este, hubo otro que se perdió y que llaman el libro antiguo. Es muy probable que en él se recogieran una serie de datos interesantes sobre la construcción de la iglesia, el presupuesto, las condiciones, el coste, el comienzo. Pero con los datos que ahora tenemos, creemos que debió de construirse poco antes del año 1600, o sea, siglo XVII. En el año 1611 se realizó una visita pastoral y en lo escrito por el señor visitador se hablaba del libro viejo que la iglesia tenía y que en ese momento estaba en un lugar desconocido. El deseo de encontrarlo se debía a que el último mayordomo que lo tuvo en custodia había dejado a deber algún dinero a la parroquia de Valdeperillo. A pesar del mandato del visitador, el libro no aparece, por lo cual en la visita pastoral del año 1622 se vuelve a ordenar lo siguiente. Otro sí, mando a su mayordomo, a cualquier persona que tenga en su poder el libro viejo de la iglesia, le manifieste y restituya de 3 días, so pena de excomunión, a la mayor sentida. Actualmente no lo conservamos, pero debió de aparecer el libro, finalmente, y el mayordomo que había dado las últimas cuentas en él recogidas ya había muerto. El encargado de revisar las cuentas nos aporta un dato muy interesante. Allí que el dicho Pedro, pastor, dio alguna cantidad de madravedises al cura Bieso, llamado Juan de Bea, para fenecer algunos remates de la dicha fábrica que en aquellos años se hacía, y este fue después de echar sus cuentas y habiéndole hecho alcance y cómo se gastan en favor de la iglesia. Es decir, que tal y como dijimos al comienzo, las obras del templo debieron de terminar hacia el año 1600. Lo que no sabemos es exactamente cuándo comenzaron los avatares sufridos para su comienzo, ya que en unas hojas pegadas al libro de inicio 5 de fábrica, que comienza con las cuentas del año 1854, hay una memoria de lo que se ha innovado y mandado por el señor obispo don Juan Bernat de Luco dar a la iglesia del Señor del Santo Antonio de la aldea de Valdeperillo. Y entre otras cosas señala: mas se ganó la licencia del señor obispo don Juan Bernat de Luco para hacer la capilla del señor Santo Antón, y este obispo rigió la diócesis entre los años 1544 y 1546. Ya hemos señalado que las primeras cuentas recogidas en el libro actual son las del año 1604. En dicho año, entre otras, registran la siguiente partida. Y dio por descargo 14 ducados que pagó a Juan de Urondo, cantero, que valen 5.248 maravedís, partida que con muy pequeñas variantes se repetirá año tras año hasta el de 1661, a partir del cual ya no vuelve a aparecer esa partida. Con frecuencia sucedía que se hacía una obra, un edificio, un retablo, y se pagaba a lo largo de varios años. En nuestro caso ya hemos visto que durante más de 60 años, con lo cual no siempre cobraba el autor de la obra, sino finalmente sus herederos. Es lo que sucede con Juan de Urondo. Primero aparece su nombre. Otras veces se dice que le pagó a los canteros o a su viuda en el año 1622, a Juan Flaire, heredero de Juan de Urondo, varios años los herederos de Juan de Urondo, en 1654 a los herederos de Juan de Urondo, vecinos de Grábalos, etc. Va variando.
¿Cuál fue la obra llevada a cabo por Juan de Urondo? Creemos que todo el edificio actual, excepto la sacristía y las capillas de San Sebastián y Nuestra Señora del Rosario. Y es probable que también hiciera la torre, puesto que en las cuentas del año 1610, al anotar la partida anual que se pagaba al constructor, dice: pago a la mujer del cantero que hizo las torres de 6.000 maravedises. Algo lógico, por otra parte, puesto que la torre, o sea, una espadaña, hace de muro oeste de la iglesia y se ve claramente que fue construida juntamente con ella. En los 200 años que transcurren hasta la construcción de las dos capillas, solo se hacen algunas obras de mantenimiento. Por ejemplo, en 1625 se gastan unos 102 reales en materiales y obreros que tejaron y ladrillaron la iglesia. Y en el año 1649 se gastan casi 100 reales en una vidriera. Es muy poco sabemos de Juan de Urondo. Aquí anotamos algunos datos que nos ofrece Elena Calatayud en su libro sobre arquitectura religiosa de La Rioja Baja, Calahorra y su entorno, 1550-1650. En 1583, Juan de Urondo era vecino de Muro y de Entraembasaguas. Y en 1599 fue vecino de Grábalos. Trabajó en la iglesia de Erce y en la de San Miguel de Orcollo y en el ayuntamiento de Enciso. También pujó para hacer la capilla de San Martín en la iglesia de San Cosme y San Damián de Arnedo, que finalmente se adjudicará otro cantero. Era vizcaíno, de profesión cantero. En 1589 había terminado la capilla mayor y colateral de la iglesia de Grábalos, a causa de cuya obra tuvo problemas con el cabildo parroquial debido a la tasación que se hizo de su trabajo. Las capillas de San Sebastián y Nuestra Señora del Rosario de la iglesia de Valdeperillo. Habrá que esperar hasta finales del siglo XVIII para ver el templo tal y como lo conocemos. Y aunque sean un poco prolijas, vamos a anotar algunas de las partidas referidas a la construcción de estas capillas para ver con qué seriedad se han tomado siempre las cuentas parroquiales. No voy a enumerar todas ellas, pero bueno, hay partidas en el sentido de fanegas de cal, de yeso, de maderas, de tejas, etcétera, etcétera, etcétera. Como vemos por la penúltima partida, se pagan 17 reales por la licencia para bendecirlas, las dos capillas. Esta licencia se conserva en el archivo de Calahorra en el libro 1977 y, como se hacía en estos casos y con fecha 8 de julio de 1773, desde la parroquia informan que la obra está terminada, motivo por el cual se solicita dicha licencia. A continuación, desde el obispado comisionan a alguien para que visite la obra y certifique si se dan las condiciones para bendecirla y poder celebrar el culto en ella. Recibida la respuesta afirmativa desde el arzobispado de Calahorra, 2 días después, el 10 de julio, se concede la bendición solicitada. Terminadas las dos capillas, las obras que se realicen a partir de ahora serán de escasa entidad y mantenimiento. Por ejemplo, en 1777 se gastan unos 115 reales en lucir las capillas y otros reparos, y este mismo año se pintan las cornisas. En 1803 se emplean 109 para blanquear la iglesia y otros 364 en 24 oficiales en blanquear la iglesia, hacer la pared del pórtico y abrir las troneras para las vidrieras, peones y agua. La sacristía. Como hemos señalado en el capítulo anterior, sabemos cómo era la obra llevada a cabo hacia el año 1600. Parece que en ese momento no había sacristía y si la había, pues era lo suficientemente pobre como para necesitar otra mucho mejor. Por ello, en el año 1611, el visitador dejó ordenado lo siguiente. Mandó al dicho mayordomo que dentro de dicho término acudan a Santo Domingo a traer licencia para hacer una sacristía en el lugar y sitio en la mano del Evangelio, al lado del cierzo, pues a donde más cómodamente se puede hacer, y para ello los mayordomos de la obra
recauden dinero necesario y para ello el dicho Juan de Alfaro haga las diligencias necesarias. Como además uno de los mayordomos de años anteriores no ha entregado a la Iglesia todo el dinero de ella que guardaba en su poder, le mandó los pague a la Iglesia para ayuda para hacer la sacristía y ornamentos que en ella queda mandado hacer, y sea dentro de 6 meses, so pena de excomunión, lo cual sentirían. O sea, que si el mayordomo no recaba el dinero y lo entrega, quedará excomulgado inmediatamente. El visitador había ordenado hacer varias ropas litúrgicas además de la sacristía. Debían de ser más urgentes las primeras, pues los caudales de los años siguientes van destinados a este fin. Pero, una vez pagadas, comienzan a preparar la construcción de la sacristía y en el año 1620, entre los gastos, aparece esta partida. De labrar las fustas de la sacristía, un vizcaíno y un día y un peón que le ayudó 6 reales que hacen maravedís 204. Y en el año 1621, de otro vizcaíno que labró un día maderas de las que la sacristía 4 reales y 20 maravedíes, que son maravedíes 156. En 1622 se habla de unas cantidades de cal que se han prestado a varios vecinos y se indica que las pertenecientes a la parroquia han de estar en la iglesia o dar cuenta a los mayordomos para hacer la sacristía. Pero no fue hasta el año 1625-26 cuando se construyó o terminó de construir. Los libros no dicen quién la hizo ni cuánto costó. Solo sabemos que en 1627 el mayordomo da por descargo 30 reales y medio a los peones que se gastaron en la sacristía en el año de su mayordomía. Y al año siguiente, 1628, vuelven a gastar 46 reales en materiales y peones en la obra de la sacristía. Un año después gastan otros 55 reales en hacer una reja para la ventana de la sacristía y asentarla. Poco a poco la van equipando y en 1633 gastaron 37 reales en la compra de una alacena ventana. Y en ese mismo año el señor visitador mandó que las puertas del coro y la sacristía se aseguren y reparen de manera que la iglesia y sacristía con seguridad y más que convenga. Orden que se cumple inmediatamente. Pero ni la iglesia ni la sacristía debían de ser muy espaciosas, como lo demuestra la orden dada por el visitador en el año 1629, que dice: «Otro sí mandó su merced que el cura de dicha iglesia haga quitar los 2 pares de andas que están en esa capilla mayor y los haga poner en dicha iglesia donde estén con comodidad y hagan menos estorbo». Las andas para sacar alguna de las imágenes de la iglesia. Así que Juan de Garay, en su visita pastoral en el año 1633, deja mandado que se haga una casita junto a la iglesia a donde se pongan los trastos de la iglesia, y para esto se le da licencia al cura para que saque el dinero necesario de la cofradía de San Sebastián. Atento, la iglesia pues es muy pobre, que para ello se le da comisión. No sabemos cuándo se llevó a cabo la obra, pero debe de tratarse del cuarto que hay a continuación de la sacristía, pegado a la pared de la iglesia, y que en ese momento hace cuarto para la calefacción. Quizás después es el cuarto al que nos referimos en algunas ocasiones también como el Lazareto de Valdeprillo. Todos estos mandatos de los visitadores dan a entender que había varias cosas que estorbaban en la iglesia y en la sacristía, pero nada indica acerca de dónde guardaban las ropas, los vasos sagrados, etc., puesto que en ningún momento se nos habla de armarios, arcas, excepto la alacena citada en 1633. Solo en 1692 se nos dice que gastaron 20 reales en un cajón para guardar los ornamentos, y en 1730 más en un arca para la sacristía de nogal y el herraje y cerraja, 60 reales. Años después, en el año 1699, don Sebastián Vicente del Hoyo, visitador general, asimismo manda al cura y al mayordomo que con la brevedad que sea posible hagan que se fabrique un archivo para la custodia de los papeles pertenecientes a la fábrica y de sus caudales, y en dicho archivo se pongan 2 llaves,
y la misma tenga el mayordomo y otra el cura, y se cumpla lo referido por convenir. Creemos que se refieren a este arca los 30 reales empleados en el mismo año de ventana, cerrajas y llaves de yeso y cal. Al año siguiente, otros 7 reales de hacer una escalera para el archivo. Lo de las 2 llaves que ordena el visitador no nos debe de extrañar. En toda parroquia estaba el arca de 3 llaves, en que se guardaban los caudales y los documentos más importantes. Las llaves que eran custodiadas por el mayordomo del año, el cura y el concejo. Personas que lógicamente tenían que ponerse de acuerdo para poder abrirla y que lo normal era que tuviera 3 llaves y no 2. Lo demuestra el hecho de que 100 años después, cuando el obispo Francisco Mateo Anguiano gira su visita pastoral en el año 1795, ordena lo siguiente. Y por cuanto el archivo de la citada iglesia no tiene más que 2 llaves, en contravención de lo prevenido por la constitución sinodial de este obispado, mandaba y mandó el cura mayor y mayordomo que dentro de un mes, en la fecha de este auto, hagan poner la tercera, y que todas se repartan según lo dispuesto en dicha constitucional sinodal, pena de los daños. No le debieron de hacer mucho caso, pues en el año 1804 siguen hablando del arca de 2 llaves. El pórtico. Ya hemos visto que la iglesia se edifica en torno al año 1600 y la sacristía unos 30 años después, pero la primera referencia al pórtico es del año 1657. Se gastó en diversas veces para aderezar el pórtico de la iglesia 12 reales de vino, en picar la leña y aderezar el pollo, que vale más de 100 reales. El pollo es el asiento de piedra que tenemos debajo en el pórtico para poder esperar a cuando se abre la iglesia. Es decir, que fue un trabajo realizado a veredas, solo se gasta en vino y no se trataría de hacer uno nuevo, sino de arreglar, o sea, aderezar y ampliar el ya existente, picar peña. Suponemos que con este fin o con el de arreglar el suelo. Por lo que nos dicen las partidas del año 1676, parece que estaba cerrado. Se gastan 12 reales en una puerta para el pórtico, 13 en el gasto que hicieron los oficiales haciendo la pared del pórtico, más otros 8,5 en clavos, a las que hay que añadir las del año siguiente, más de los oficiales de cubrir el pórtico 23 reales, dinero que habría que añadir los 11 oficial por asentar de adobes y por la compra de ellos, y otros 9 de la llave, cerrojo y anillos, además de 68 de la teja y el ladrillo y cal. En el año 1689 se hacen unas obras muy importantes que debieron de consistir en una especie de corredor o cuarto al que se accedía por el coro de la iglesia. Entre otros, se gastan 12 reales en un puente para el dicho pórtico y 8 travesaños, 28 reales. También se gastan 5 reales y medio en un pilar. Labrar la fusta para el balaustrado, 4 reales. Más 4 peones a 4 reales que se ocuparon en dar recado cuando se echaron las vueltas y se enladrilló el corredor encima del pórtico, importan 18 reales. Corredor que tenía una ventana y una puerta, suponemos que al coro, que costó 42 reales. Esa puerta todavía existe. Lo que es un poco difícil de adivinar es cómo era ese corredor. En el año 1691 gastaban 10 reales en una escalera para el pórtico. Durante más de 100 años no se vuelven a hacer más obras. En 1802 se gastan de hacer arcos al pórtico, materiales y oficiales, tablas y clavos, 200 reales, a los que hay que añadir otros 39 de peones y agua. Al año siguiente se compra cal y se hace la pared del pórtico. Señalando una pequeña obra realizada en el corredor, en el pórtico, se habla de unos arcos. En 1876 se lucen el atrio de la iglesia y el frontis. Y 2 años después, en 1878, se gastan 46 reales en piedra, yeso y maestro para empedrar el pórtico. Probablemente se trate del empedrado que actualmente hay frente a la puerta de la iglesia. La torre. La primera y única referencia al autor de la torre aparece en el
el año 1610, cuando al anotar la partida anual referida a Juan de Urondo, autor de la iglesia, dice que pagó a la mujer del cantero y que para la torre 6.000 maravedíes. Como decimos, es la única referencia a su construcción, por lo cual puede tratarse de un error. Debió de decir la iglesia y no la torre, o lo que es más probable, la iglesia y la torre se hicieron a la vez, formando esta parte de aquella, ya que sirve de muro oeste. Y a pesar de que se denomine con la palabra torre, bien vemos que se trata de una sencilla espadaña con 3 huecos para las campanas, aunque actualmente solamente tenga 2. Hoy día solo hay una espadaña libre de añadido, pero debió de tener un cobertizo para protegerse del agua, el frío o la nieve cuando se cubría a tocar las campanas, como vemos en las iglesias de Soria, que tienen espadaña semejante a la de Valdeperillo. Y de hecho, en el año 1661 se construye un campanario en el que se invierten 15 reales que se gastaron en yeso para aderezar el campanario, 12 reales de oficial para labrar las maderas para el campanario, 4 reales para la madera, se compra también una cerraja y 20 reales en asentar el ladrillo del campanario. De este cuarto se nos vuelve a hablar en el año 1754 al anotar los 24 reales gastados en las tablas que compró para el campanar, a los que hay que añadir lo gastado en los obreros y demás. En el año 1818 se repara el tejado y se nos dan las cuentas detalladas. En componer el tejado, echar las vueltas de yeso, los jornales, los peones, la cal, el ladrillo y 5 aguaderas para la fábrica de arriba. Más adelante, al hablar del reloj, volveremos a tratar este tema. Ahora queremos recordar otro de los usos de la torre, como es el conjuratorio. Y es que todos sabemos la misión de las torres como lugar donde están las campanas y el reloj, pero olvidamos que en la torre también estaban los conjuratorios. Un cuarto construido en el interior de la torre, pero con una ventana que daba al exterior, y desde la cual se asomaba el sacerdote cuando tenía que conjurar las plagas de los campos o las diversas pestes. El que había en la torre de Valdeperillo se construyó en el año 1710. Un conjuratorio primeramente dio de descargo 400 reales que se gastó para su construcción. Ignoramos por completo dónde estaba. Tampoco hemos visto partidas referentes al dinero pagado al sacerdote por echar los conjuros, aunque esto no es de extrañar si estos gastos corrían a cargo, por ejemplo, de la villa. Las campanas. Como digo, la misión fundamental de la torre era la de dar cobijo a las campanas, y es que no podemos olvidar cómo la vida de los pueblos, hasta épocas muy recientes, estaba marcada por los toques de las campanas. Los nacimientos, los muertos, viáticos, bautizos, fuegos, tormentas, amanecer, mediodía, anochecer, etc. Se ha dicho que la vida media de las campanas es de unos 75 años. Por lo tanto, no es de extrañar que si los libros de fábrica comienzan en el año 1607, las cuentas de estos 400 años informen de la compra o reparación de varias de ellas. Nosotros vamos a señalar solo unas pocas, alguna de forma muy detallada. La primera alusión es del año 1617. Y dicen los libros, dio por descargo 14 ducados de hacer una campana que estaba quebrada del todo, que hacen maravedís 5.236. Y al año siguiente dice, dio por descargo 22 reales que se gastaron en hacer el yugo de la campana y en los hierros con que se ata, que hacen maravedís 748. Otra de las campanas se funde en el año 1647, año en que se pagan al campanero 195 reales, con que se acabó de pagar el dinero que monta en hundir la campana con otros 30 reales que se pagaron antes. Creemos que falta alguna hoja con las cuentas de estos años en este libro, pero da la impresión de que al año siguiente la parroquia vende el trigo que recoge de sus fincas y con él se pagan, entre otras cosas, 73 reales de cobre que se gastó en el cobre de la campana
Interesantes son los detalles de los gastos habidos en el año 1686 para hacer y colocar el yugo de la campana. Vino más 2 reales de una cántara de vino para los de las campanas. Oficial más de los jornales del oficial que aderezó las campanas. Oficial más de los jornales del otro oficial, 25 reales. Mayordomo más 18 reales de cuartillo de los jornales de dicho domingo rueda y gasto que hizo en la comida de los oficios. El hierro más 15 reales de 30 libras de hierro. El carbón, 30 reales y cuartillo y medio de costal de carbón para hacer los hierros para las campanas. El herrero, 16 reales que llevó al herrero de los hierros que se hicieron para las campanas. Gasto más 2 reales que llevó Pedro Ximénez de traer los troncos para hacer los yugos de las campanas. Y 5 años después se repiten otros gastos de enyugar campanas, añadiendo esta vez los gastos de arreglar el tejado para ellas. Con frecuencia aparece la compra de sogas para tocarlas y otros detalles, como por ejemplo en 1715, en el que se anotan 4 reales y 19 maravedís de un galápago para la campana pequeña. Con frecuencia aparece la compra de sogas para tocarlas y otros detalles, como por ejemplo en 1715, en que se anotan cuando se refunda una campana suele producirse mermas en el material. Nos lo recuerda la partida referente a la refundición del año 1741. Más 400 reales que se les dio a los campaneros por la fundición de las campanas sin pagar las mermas. O más 77 reales que importan las 8 libras del metal que pesaron las campanas, más, después de fundidas, el alambre y la madera. Se terminan de pagar al año siguiente. Primero se dio en descargo 172 reales y 21 maravedís, que gastó en lo que fue necesario para fundir las campanas y el gasto de los campaneros. Y en la factura del año 1805 se refleja 1.340 reales y 23 maravedíes pagados a don Hilario Ortiz, maestro campanero, para fundir la campana grande que cayó de la torre. Como veis, no es la primera campana ni la última que cae de la torre cuando los yugos se estropean. Y hacer la nueva y la pequeña para tocar la misa rezada de peso 36 libras y media. Soga para campanas, 30 reales del barrón para la campana grande, 77 reales de alerro y peón para hacer y arreglar los hierros de las campanas, carbón para componer los hierros en la fragua, 6 reales de yeso para la tronera de la campana pequeña. En fin, ¿se pueden ver fechas, nombres e inscripciones? ¿Es posible? Sí, puedo certificar que es posible, puesto que lo hicimos para poder hacer el programa en el que hablé sobre las campanas y los campaneros, y vimos que tenía nombre la campana de Valdeperillo. Hablaremos ahora del reloj. Desde siempre, la hora oficial del pueblo era la marcada por el reloj de la torre, y hasta hace pocos años la única. Por eso, aunque hoy en día todos tengamos nuestro reloj personal, todavía seguimos mirando y escuchando el reloj de la torre, su sonido a cada hora. En el de Valdeperillo es relativamente moderno. En el archivo diocesano de Calahorra se guarda una carta en la que, con un estilo un tanto ampuloso y con fecha de 27 de octubre de 1866, don Manuel Olaso, cura propio de esta parroquia de San Antonio de Valdeperillo, y don Manuel Pastor Remondo, alcalde pedáneo del mismo, los dos y cada uno en particular, en representación del cargo que ejercen y como más allá en lugar a derecho, ante vuestra señoría, exponen que, habiendo fallecido don Bonifacio Pastor, depositario de los fondos que de limosnas hechas por este religioso pueblo han resultado y resultan, y con motivo de lo indicadamente ocurrido en el dicho depositario, ha habido necesidad de archivar el corto caudal existente en la iglesia y sitio destinado al efecto, y considerando que éste se halla en peligro ya por las circunstancias del tiempo o ya porque pudiera estar
extraído a mano airada, o sea, robado. Y contemplando que esta iglesia carece de la buena guía de un reloj y puesto que este vecindario se constituye al pago de costas de regirlo, puesto que sea por la Iglesia, y no pudiendo efectuarse la compra de dicho instrumento sin que preceda la correspondiente licencia de este tribunal, para que los indicados fondos, supuesto que da para su surtido, se gasten y proporción que sea necesaria para la compra de dicho reloj y sus gastos, que ascenderá a la suma de 3.000 reales. Por lo tanto, sumisa y respetuosamente suplican se digne expedir la correspondiente licencia para que el referido fondo se tome y se gaste la indicada cantidad de 3.000 reales de vellón en comprar y colocar el reloj en la torre de la iglesia, gracia que se comprometen a alcanzar del recto proceder de vuestra señoría, cuya vida guarde Dios dilatados años. Con esta retórica y esta pompa es como proceden a solicitar de la iglesia de Calahorra la licencia para poder colocar el reloj. El reloj que a día de hoy todavía sigue sonando, sigue marcándonos la hora y pues es el que nos rige la vida en Valdeperillo. El provisor del obispado escribe al vicario eclesiástico de San Pedro Manrique para que vea el informe de una serie de cosas: el estado de cuentas, los gastos de colocación, los fondos parroquiales, si hay o no otras necesidades de obras o de objetos litúrgicos, y si efectivamente el pueblo está conforme colocando que sea el reloj, en atender a su cuidado y reparos que puedan ofrecer con todo lo demás que se juzgue oportuno y se le ofrezca y parezca para la más acertada resolución. Esta carta que enviaron llevaba fecha de 3 de noviembre del año 1866. El informe de don Cayetano Martínez finalmente es afirmativo, señalando que se cumplen con todos los requisitos solicitados. Vale, menos mal. Entre otras cosas, señala que los fondos parroquiales ascienden a 5.000 reales y que, visto el compromiso otorgado en la debida forma y firmado por los vecinos del pueblo, en que se ofrecen a costear en todo tiempo lo necesario para atender al cuidado, conservación y reparos que pueda ofrecer en lo sucesivo el reloj, colocado que sea en su correspondiente lugar. No es un reloj visto, es un reloj interno. En otras iglesias los relojes son vistos y se puede ver la hora. Nosotros no. Es un reloj interno y nos marca los cuartos, las medias, las horas completas. Y entonces pues es el sonido de las campanas el que nos acompaña. No lo vemos con los números y con las saeteras. Dicho esto, continúo. Visto dicho informe, el provisor y vicario general de la diócesis autoriza la compra empleando hasta 3.000 reales y su colocación en la torre de referida iglesia, procurando asista en dicha compra como en colación vales de persona o personas inteligentes de conciencia que procedan con la economía e interés a favor de la iglesia, llevando dicho cura párroco y mayordomo cuenta justificada de todos los gastos que se ocasionen para darla en primera santa visita y siempre que se les pida. Y para que tenga efecto lo dispuesto en esta providencia, se libra con su inserción el correspondiente despacho al que se le unirán dicha cuenta y el compromiso que se dice tienen otorgados los vecinos de Valdeperillo para atender en lo sucesivo el cuidado y conservación del mencionado reloj. Todo lo que se custodiará en el archivo de la parroquia para que en todo tiempo conste. Este despacho es de fecha de 17 de noviembre de 1866. Los responsables de la compra toman al pie de la letra lo ordenado y gracias a ello tenemos una lista detallada de los gastos acarreados. Están señalados en las cuentas parroquiales del año 1866. En un pliego de papel sellado y 3 sellos se pide la licencia para la compra y colocación de los sellos. En otro pliego, para el nombramiento de vecinos obligándose a la manutención del reloj y 2 sellos para Calahorra. Por 42 fanegas de yeso para el cuarto del reloj y demás obras en la torre. La licencia del Tribunal Eclesiástico para la compra del reloj. Al señor vicario para el informe de dicha licencia. Al relojero Alejandro Navas para la compra del reloj. Al mismo, en este caso en hierro de las pesas y otras cosas que no se entiende bien, pues también queda reflejado.
al mismo por hacer el cuarto para el reloj, en el que se ajustó por un contrato obrado. Se gastaron también en 7 tablas para el primer trámite de tubos y a 4 reales cada uno. Al albañil por 3 jornales del tabique de la torre, por 3 peonadas y la conducción del agua para ello, para 10 palos para enrejar el dicho tabique, para 3 tablas para la puerta del campanario y al herrero por materiales para la puerta y tabique. 4 años después, el relojero se pasa un par de días limpiándolo y poniéndolo a punto, y se le paga por su manutención, almuerzo y comida, mantención de un día y almuerzo de otro al dicho relojero y su hijo en la limpia del reloj. Y otros 2 años después, en 1871, se pagan otros 2 jornales de componer el reloj a Alejandro Navas. Tal y como don Cayetano Martínez, vicario eclesiástico de San Pedro Manrique, escribió al provisor del obispado para que éste coincidiera con su autorización, se conserva el compromiso de los vecinos para el cuidado del reloj. Está inserto en el libro de fábrica juntamente con varios inventarios de bienes parroquiales y después de las cuentas del año 1892. Es un documento que habla del contrato en calidad de reintegro entre el pedáneo Cristino Sáiz y el herrero Gregorio León. Cristino Jiménez Abad, pedáneo de este barrio, mayor de edad, en unión de la Junta de Parroquia y señor cura ecónomo de la misma, convienen y acuerdan por el presente con Gregorio León, herrero y vecino del mismo pueblo, provistos todos sus correspondientes cédulas personales según constan los tablones de su razón, en que dicho Gregorio rija por sí personalmente el reloj de la torre destinado al servicio del pueblo por el pago de 4 fanegas de trigo puro, del que se recoge de San Antón, entregándolas a dicho maestro por el indicado pedáneo, párroco o junta o quien las representa, cada uno que finará en 13 de diciembre hasta que se anule el presente compromiso. También se entregaron por los mismos indicados y del mismo fondo en esta fecha otras 4 fanegas de trigo de la misma clase al mismo maestro, a saber, 3 medidas por 29 libras de hierro trabajado en rollos, proporcionando para cargar las pesas del dicho reloj, toda vez que le sea necesario por el indicado regentador de él, cuyo material permanecerá desde la fecha en las 5 partes en que estaba dividido el cuarto donde está la maquinaria del reloj, y las 5 medias restantes por el trabajo puesto y lo que ponga en observar y nivelar las faltas leves que en el mencionado instrumento ocurren, siendo cuenta de la fábrica las graves que resulten a consecuencia del servicio y ascienden a 40 reales. Es condición que si por falta del encargado en regir el mencionado instrumento hubiese de seguir parado, las 5 medias últimas entregadas sustituyan en su número la parte del pago de las 8. De la dotación por año y por dar cuerda en el presente, y en el caso de rescindir el contrato, hasta determinado año será prorrateada la dotación, según el tiempo servido, para que así conste firmamos el presente en Valdeperillo a 28 de febrero de 1886. Es un poco retórico de leer, pero es muy curioso el que es muy preciso cada uno de los pasos que se deberían de llevar a cabo para la obtención y poder disfrutar del reloj. En el día 7 de marzo de 1886 se entregó a dicho herrero las 4 fanegas de trigo dichas en el granero y sobraron 3 medias menos 2 celemines y las llevó el señor alcalde Cristino para pagar la junta en los jornales de Bajara y Gea en las diligencias de dicho reloj. Como decimos, este contrato está puesto después de las cuentas del año 1892, aunque sea en el año 1866. Pues bien, a continuación siguen unas cuentas de San Antón del año 1884 y seguidos otros gastos. Al alcalde para yeso, al herrero para comidas para el relojero, por la puerta del cuarto de reloj, por la escala, por la madera, por los adobes, y a don Rufino el coste del cambio del reloj, y para bajar a don Rufino la comisión. Con motivo de la inauguración del edificio de la Merced como sede cultural de la Fundación Caja Rioja, se organizó una exposición sobre relojes de torre en La Rioja y se publicó un libro
con el mismo tema. En este libro, sus autores, don José Manuel Ramírez y don José Luis Tomás, hacen un inventario de relojes de La Rioja. Sobre el de Valdeperillo, junto con la fotografía del reloj, señalan lo siguiente. Su localización en la iglesia de San Pedro Abad, que es de jaula con remates torneados en las 4 esquinas, a modo de pináculos, armado con pernos de chaveta y rodillos de remonte de madera que enrollan en la actualidad las sierras de acero. El escape, que es de rueda catalina y áncora, la fabricación posiblemente del último tercio del siglo XVIII y la fecha en que fue fotografiado, 15 de octubre del año 1999. Como observaciones, dicen que, retirado de su lugar original fuera de uso y sucio, su recuperación no ofrece dificultades. La originalidad en la disposición horizontal de algunas ruedas dentadas y otros pequeños detalles hacen de este reloj un importante punto de referencia. ¿Por qué dicen que el reloj es de esa fecha? Pues puede deberse a 3 motivos. Un error de los autores, que imiten modelos anteriores, o que fuese un reloj de segunda mano, es decir, el relojero que se lo vendió, Alejandro Navas de Igea, lo tendría en su casa, procedente de otro pueblo y como parte del pago de otro reloj nuevo que habría colocado en dicho pueblo, pues ya veremos cómo al hacer el nuevo retablo mayor de Valdeperillo, la parroquia lo pagará entregado al escultor el retablo antiguo como parte del pago.